Hola, muy buenas, queridos amigos. Es un honor para mí nuevamente encontrarme con ustedes y en esta ocasión con un tema que particularmente me encanta, como lo es la introducción al sistema nervioso. El recordatorio es a que se unan a mi canal, a que me sigan en mi cuenta de Instagram y me envíen cualquier mensaje con alguna duda, alguna inquietud o una petición para que trate algún tema en específico. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Espero que de verdad les sea de mucho provecho. Comenzamos entonces de esta manera, con unos datos interesantes. Bueno, en esta foto podemos observar a este señor llamado Phineas Gage, quien era un barrenero en Cambridge, Vermont, y trabajaba en la construcción del ferrocarril Rutland and Burlington. Bueno, este señor fue, como ya lo dije, un barrenero quien trabajaba en las perforaciones para dar paso a las vías de dicho ferrocarril, para lo cual, por supuesto, debían hacer las respectivas explosiones. Pues su función como tal era realizar una perforación en la cual se iba a colocar la pólvora para compactarla con esa barra con la cual él aparece en la foto, y que la explosión fuese más provechosa. Pues en determinado momento, un buen día, todo salió mal, sencillamente, y la pólvora explotó de manera inesperada y sencillamente esta barra, a manera de cañón, salió disparada realizando ese recorrido, entrando por la parte inferior del ojo, más o menos por debajo del arco cigomático, traumatizando el nervio óptico, que más o menos está a esta altura, un poquito más arriba, y saliendo por la parte superior del cráneo. Y pues causando un daño pues evidente del cerebro, que es digamos, el órgano madre de este sistema al cual estamos hablando. Y les llevo este caso porque me pareció muy interesante, es una historia muy interesante, y porque fíjense lo que dice en este apartado. Gage físicamente parecía recuperado, pero su carácter había cambiado, no se reincorporó a su trabajo y sus compañeros decían que nunca más fue Gage. Y fíjense que esto es bien interesante porque en este caso se vio comprometida una región del cerebro que media precisamente eso, las emociones, la toma de decisiones, la sabiduría emocional, como lo es el sistema límbico, la corteza prefrontal. Entonces, pues esto nos lleva a, digamos, a ver en un ejemplo claro lo que dice en esta sección, donde para Peggy Mason, autora de un gran libro como lo es la neurobiología, dice que un daño, en su libro ella menciona que un daño del sistema nervioso puede hacer que las funciones normales fallen o que aparezcan síntomas anormales. Claramente ese es el caso de Gage, que murió el 21 de mayo de 1860 cerca de San Francisco, más o menos 12 años después del día en que debió morir. Bueno, continuando con la historia de Gage, bueno, este es el cráneo, una fotografía real de su cráneo, el cual yace en el Museo de Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard. Bueno, aquí lo vemos, cráneo de Phineas Gage, y pues, bueno, acá relata lo que más o menos les conté. Inesperadamente, más o menos a las 16:30 horas, la carga explotó, quizá porque olvidó, no se sabe con certeza, poner la arena o el aislante, y la barra de hierro salió disparada, entrando por el pómulo izquierdo, por debajo del ojo y saliendo por el centro de la cabeza. Y tenemos entonces que, manchada de sangre y cerebro, la barra terminó a unos 30 metros del lugar del accidente y Gage no murió. Bueno, aquí tienen el enlace por si quieren visitar esta página, donde la historia sale muy bien contada. Vamos entonces con algunas curiosidades. Como lo dije hace rato, el órgano madre de este sistema es el cerebro.
Y pues tenemos que en el cerebro lo componen, o mejor dicho, el cerebro cuenta con aproximadamente 86 mil millones de neuronas. Y también tenemos a la médula espinal, que es el otro componente del sistema nervioso central. Sin embargo, bueno, aquí tenemos la neurona. Antes de continuar, donde podemos ver el soma, tengo pensado hacer un video de neuronas, específicamente, de la neurona como tal. Pero para más o menos recordar las generalidades, tenemos el soma o cuerpo neuronal. Tenemos entonces sus respectivas dendritas. Acá las vemos. Si se fijan bien, acá tenemos una conexión, lo que se ve como una conexión con otra neurona y su respectivo axón. En este caso, esta es una neurona multipolar. Y pues en este axón observamos muy bien en realidad lo que son la vaina de mielina, lo que es la vaina de mielina, acá, 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 con sus respectivos nodos de Ranvier. De todas maneras, eso lo vamos a tratar con más detenimiento en el otro video. Tenemos entonces aquí en este otro apartado donde, aunque los protagonistas digamos, el sitio donde sabemos que por excelencia están las neuronas, que lo es el cerebro, la médula espinal, también hay neuronas en otro sitio, como lo asegura el neurocientífico Kelvin Ched Smith de University College de Londres. A la BBC Mundo, pues él le dijo en una entrevista que hay otro gran cúmulo de neuronas, lo afirmó así, en el sistema nervioso periférico, cuyo núcleo central es el ganglio, que se encuentra dentro del sistema digestivo. Y pues si recordamos un poco, se le ha llamado como el segundo cerebro del cuerpo porque hay una gran cantidad de neuronas en lo que es el sistema nervioso entérico y pues tiene, por supuesto, una importancia extrema porque sin ese sistema nervioso entérico, movimiento o cosas de las cuales no estamos pensando todo el tiempo, pero que son sumamente importantes, como es la peristalsis, pues no serían posibles realmente. Y si no hay peristalsis, no hay nutrición, y si no hay nutrición, sencillamente el ser muere por inanición. Entonces, fíjense que este sistema nervioso entérico, aunque no se le da ese protagonismo como tal, es muy importante y deben saberlo, deben recordarlo. Y pues tenemos entonces una motoneurona entérica en esta foto a manera de recordatorio para que pues recordemos, valga la redundancia, que es prácticamente un segundo cerebro. ¿Qué es el sistema nervioso? Vamos a definirlo. En el ROS pueden corroborar esta definición. El sistema nervioso entonces es un sistema que permite que el cuerpo responda a los cambios continuos en su medio externo e interno. Controla e integra las actividades funcionales de los órganos y de los sistemas orgánicos. Y es que si debemos definir en una palabra, la función del sistema nervioso es la comunicación. Por supuesto, una comunicación efectiva se basa en recepción de estímulos o de mensajes, en todo caso de información, y la elaboración de una respuesta, tal cual lo que hace nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces acá lo tenemos, lo podemos ver en esta imagen, podemos a manera de recordatorio lo que son todos los sentidos, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos que ver su respectiva división, el sistema nervioso, por supuesto, está dividido en el sistema nervioso central y periférico de manera morfológica o anatómica. Debemos recordar eso. Pues el sistema nervioso central, compuesto por cerebro o encéfalo, mejor dicho, el encéfalo y la médula espinal, los cuales yacen en el cráneo. La médula espinal sí sale por el agujero magno o foramen magno, y el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios craneales, espinales y periféricos que conducen impulsos desde el sistema nervioso central, nervios eferentes o motores hacia él, ¿sí?
o hacia él, también puede ser, como lo son los nervios aferentes o sensitivos. También tenemos a los ganglios, los cuales están fuera, por supuesto, claramente, como el caso del sistema nervioso entérico que lo acabamos de tratar. Pues es bueno recordar, por supuesto, también que, bueno, en esta imagen está muy bien, se ve muy bien, donde tenemos un sistema nervioso central en el cual se ve esta hermosa neurona con su cuerpo, con su respectivo cono axónico, con el pericardium, los corpúsculos de Nils o cuerpos de Nils, que recordemos que son ribosomas libres, traduciendo en este caso las proteínas. Y una vez que después de ese segmento inicial y del axón, ese cono axónico, se emite esa prolongación, pues ya se habla del sistema nervioso periférico, donde esa neurona puede prolongarse. Recordemos pues que las neuronas pueden alcanzar 1 metro, inclusive son las células más largas del cuerpo. La vaina de mielina, uno de los componentes, y la placa motora terminal en la unión neuromuscular, de la cual quiero realizar un video también aparte, en el cual podamos tratar esa peculiaridad. ¿Quiénes integran la banda de este sistema nervioso? La médula espinal, por supuesto, que consta de regiones cervical, torácica, lumbar y sacra. Esto es vital, hay que saberlo muy bien porque eso lo preguntan en todos los exámenes, en todas las pruebas, en todos los pres, en todos los post, todos los quiz, y eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, olvidé decirles en lo anterior que cuando se habla del sistema nervioso periférico lo dividimos en nervios craneales o pares, a ver la P que me salga bien, pares craneales o nervios craneales también se le llama, y nervios raquídeos. Los pares craneales son 12, mientras que los nervios raquídeos son 31. También dato muy interesante. Ok, la médula espinal, como ya lo dije, el tronco encefálico, que consiste en mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio, o simplemente puente, médula y cerebelo. También aquí hacemos referencia al bulbo raquídeo, el cual no lo coloqué allí, pero también entonces tenemos mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Son los 3 componentes del tallo, no olvidarlos, por favor. El encéfalo consta de corteza cerebral, ganglios basales y tálamo. Con ganglios basales, bueno, se los hablaré en otro video porque es muy importante. Son unas especies de filtros de información, los cuales tenemos que saber muy bien. Conocer muy bien, perdón. El tronco encefálico y el encéfalo están contenidos dentro del cráneo, importantísimo que es su protección, y se conocen comúnmente como el cerebro. Cuando se habla de cerebro se hace alusión a ello. Entonces tenemos donde debería estar el cráneo, el cerebro, el foramen magno, del cual les hablé, a partir de donde está la emergencia de la médula espinal, la cual está protegida como lo es el cerebro por el cráneo, ella protegida por la columna vertebral. Por eso es que estos daños a nivel de la columna vertebral son tan comprometedores. Muchas veces pueden inclusive comprometer la función motora, donde la persona que lo padece no puede caminar, etc. Tenemos o no mover los brazos, pues también puede darse el caso. Tenemos entonces los 3 niveles de corte, las 3 formas de corte. Tenemos los cortes sagitales, como está en esta imagen, donde el corte es, digamos, es un corte de frente, ¿sí? Digamos, paralelo al eje de la cara. Tenemos el corte horizontal, ¿sí? Y tenemos el corte coronal, que es muy fácil aprenderlo porque yo me lo aprendí así. El coronal es a manera de una corona, pues sigue la misma dirección de como que si la corona, una corona fuese una sierra que cortara. Entonces, esto también tiene sus respectivos epónimos, los cuales particularmente me gustan más. El corte sagital lo llamamos también corte de Bichat, mientras que el corte coronal lo llamamos corte de Charcot, y el corte horizontal lo llamamos entonces corte de Fleschig. Entonces, bueno, tenemos acá en esta imagen, ¿sí?, el cerebro anterior,
o forebrain, el midbrain, que es el cerebro medio, y el hindbrain, que es el cerebro posterior. Y cerebro medio y posterior forman tronco encefálico, ¿sí? O tallo encefálico. Y en esta imagen muy bonito tenemos la corteza cerebral, el cuerpo calloso, el tálamo, el cerebro medio, el puente, la médula, médula oblongada y la médula espinal. La médula oblongada también se conoce como el bulbo raquídeo, es el mismo. Y el cerebelo, que es un centro muy importante, el cual se encarga, entre otras cosas, del equilibrio. Pues volvemos al punto en el que estábamos, que la función del sistema, si se les pregunta, o si yo les preguntara en una ocasión, ¿cuál es la principal función en una palabra del sistema nervioso? Pues evidentemente deben colocar que es la comunicación, porque así lo es. Y sin embargo, es una función que no la cumple el sistema nervioso solo, sino en conjunto con el sistema endocrino, del cual hablaremos después. Sin embargo, cada una tiene características diferentes, la comunicación endocrina y la neural, y sin embargo se comunican. Ambas trabajan en conjunto. Bueno, la médula espinal pues recibe la información sensorial del cuerpo, el tronco encefálico de la cara, la cavidad oral, las orejas y las vísceras internas, y el encéfalo recibe información sensorial de los oídos y la nariz. La médula espinal y el tronco encefálico también envían señales, fíjense bien importante, para controlar músculos y glándulas. Ojo con esto. Si se les pregunta si el cerebro tiene una conexión directa con los músculos, la respuesta es no. La conexión no es directa. El cerebro, por supuesto, llega al músculo, bien sea por la unión neuromuscular, una neurona somática, llámese, que es otra de las divisiones que trataremos después, somático y autónomo, y pues también por la liberación de algunas hormonas, las cuales son secretadas por la hipófisis, la cual su nombre deriva del griego y tiene, como tal significa brevemente, como que pequeña glándula que se encarga de liberar hormonas que median el crecimiento, ¿sí? La etimología concreta no la tengo en este momento, pero puedo enviárselas si manifiestan alguna duda o si dicen presente y quieren revisarla en algún momento determinado. Bueno, tenemos que esta hipófisis es, también se le llama pituitaria. La hipófisis es del griego, como eso lo dije, y se encuentra en una depresión del hueso esfenoide, como lo es la silla turca. ¿Ve? Si tenemos algo de imaginación, vemos que más o menos esto es como una silla al revés. Y en este segmento hay, bueno, no, un poquito más acá. Ahí vemos la hipófisis. Y pues esta hipófisis secreta un número elevado de hormonas que permiten controlar a distancia. Pero aunque hipófisis pertenezca también al sistema endocrino, recuerden que tenemos una adenohipófisis y neurohipófisis, no deja de pertenecer al sistema nervioso porque es una estructura neuroendocrina, ¿sí? Y un ejemplo del control que ella ejerce pues es a través de la vasopresina, liberada por la hipófisis posterior o neurohipófisis, la cual, fíjense a dónde actúa, en el túbulo colector del riñón, o sea, muy, muy lejos de su sitio de origen. Sí, entonces la vasopresina es una hormona que una vez liberada, pues provoca que, la vasopresina también se le conoce como antidiurética, provoca que que haya una mayor retención de agua cuando existe una pérdida de la misma por alguna hemorragia, por algún vómito, por alguna diarrea, etc. Entonces, pero es un ejemplo, lo coloco ahí como a manera de ejemplo de comunicación. El cerebro, al ser una estructura tan importante, debe tener quien lo cuide. Y pues tenemos que el sistema nervioso central está rodeado por 3 membranas especializadas denominadas meninges. Esto es bastante general, esto ya lo deben saber. Las meninges, trataré de explicarlo lo más breve posible. Las meninges
proporcionan una protección mecánica y química. Fíjense que siempre se habla de la mecánica, pero se le da menos importancia a la química cuando las dos son en realidad importantes. La dura madre es una membrana resistente que protege al sistema nervioso central de la penetración. La aracnoides, pues, es profunda con respecto a la anterior. Y en su intraveculado es donde pues, circula el líquido cefalorraquídeo, que provee de sustento metabólico al cerebro, evidentemente. Y la más interna, que es la pía madre, es una membrana muy, muy delgadita que separa el aracnoides, o mejor dicho, que se encuentra separada de la aracnoides por el espacio subaracnoideo. Dentro de dicho espacio circula el líquido cefalorraquídeo. Aquí lo tenemos en esta imagen, donde vemos la piel, la galea aponeurótica, ¿sí? Después, debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo, tejido celular subcutáneo, la galea aponeurótica, el epicráneo, muy importante, ¿sí? La calvaria, donde tenemos un material óseo, tenemos hueso. Tenemos la dura madre con sus respectivas hojas externas e internas, una granulación aracnoidea, que son como cúmulos específicos de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que inclusive cuando vemos el cráneo, ellos hacen impresiones en este cráneo. Con sus hojas interna y externa, el espacio subdural, ¿sí? Donde tenemos bueno, el espacio subdural no es ese que subrayé, el espacio subdural es muy finito, más o menos ese que está ahí, antes de llegar al aracnoide. Aracnoides, espacio subaracnoideo, el cual es muy, muy importante. Y por supuesto la pía madre, la cual está aquí de verde, muy finita, la cual es la última. Y el hemisferio cerebral con su materia gris específicamente y materia blanca. ¿Sí? Ok. Vamos entonces al nervio periférico como tal. Bueno, aquí tenemos un corte de la médula espinal y de manera análoga a como están cubiertos el encéfalo por los nervios periféricos, entonces el nervio también está compuesto de afuera hacia adentro por unas membranas que son el epineuro, perineuro y endoneuro, que actúan juntas para proteger los nervios del daño mecánico y químico, así como para transportar nutrientes y desechos entre los nervios y la sangre. Entonces tenemos epineuro, este que está acá, tenemos epineuro, perineuro, el cual está acá de un rosado un poquito más, un fucsia realmente, y el endoneuro, ¿sí? El endoneuro es en realidad vendría siendo este que tenemos aquí, ¿sí? Bueno. También podemos decir que, bueno, recalcar la importancia que tiene la vaina de mielina en los axones mielinizados y la célula de Schwann, cuyo citoplasma pues compone dicha vaina de mielina. Aquí lo tenemos. Bueno, direcciones en el cerebro, esto es bastante general. Tenemos entonces que en el cerebro las respectivas direcciones serían ventral hacia abajo, dorsal hacia arriba, rostral quiere decir anterior y viene de rostrum, y caudal es posterior, viene de cauda o cola. Bien, mientras que las direcciones en la médula espinal son rostral hacia arriba, en este caso, caudal hacia abajo, hacia cauda o cola nuevamente, dorsal es posterior, mientras que ventral es anterior. Para que nos familiaricemos un poco la terminología por si la ven en algún libro, si la quieren leer o simplemente para saberla porque es importante. Direcciones medial y lateral. Entonces tenemos ipsilateral, es del mismo lado. Cuando hablamos de ipsilateral quiere decir, por ejemplo, si estamos en este plano, el riñón, digamos, bueno, el riñón no, en realidad no se me ocurre un buen ejemplo en este momento, pero cuando hablamos de ipsilateral, quiere decir del mismo lado. Bueno, puede ser digamos, el miembro ipsilateral. Por ejemplo, cuando hay una parálisis y nos referimos a un órgano, por ejemplo, parálisis del músculo orbicular, parálisis del músculo orbicular del lado derecho,
¿sí? Con parálisis del elevador del ala de la nariz ipsilateral, quiere decir que es del mismo lado. Evidentemente, bilateral quiere decir que está tanto en un lado como en el otro. Es decir, por ejemplo, parálisis del músculo orbicular bilateral, quiere decir que ambos músculos orbiculares están paralizados. Y contralateral, bueno, pues es en el caso, esto se da más que todo en el caso de algún hemisferio. Cuando hay un hemisferio comprometido, pues decimos entonces con daño o con repercusión en el lado contralateral, ¿sí? Y pues medial, más hacia la línea media del cuerpo, y lateral hacia todo lo que se aleje de la línea media del cuerpo. Bueno, y esta es la línea media, por supuesto. Esta es la línea media. Vamos a quitar todo para que veamos la línea media como tal. Es esta. Bueno, no salió muy derecha, pero esa es la línea media. ¿Cómo se comporta el cerebro? El cerebro se comporta como un centro integrador de la información proveniente tanto del medio externo como el interno propio, que recibe mediante la vía aferente, que genera determinadas respuestas por medio de la vía eferente, de acuerdo a la naturaleza del estímulo inicial. Entonces tenemos el ejemplo del hipotálamo, el cual es un set point. Para nosotros, en el caso de la temperatura, que es el ejemplo que les llevo acá, cuando existe un cambio en la temperatura corporal, ¿sí? Lo cual es censado como un estímulo, este censo, la temperatura, supongamos que en este caso es hipotermia, una temperatura de 34 grados. Ese estímulo va por la vía aferente, el cual está representada en color azul, al hipotálamo, quien compara con su set point, que está a 37. Entonces, evidentemente, está desfasado. Hay un error en la lectura y pues hay una respuesta como tal, la cual es los tiritones musculares y la vasoconstricción, de manera que se pueda conservar calor y buscando eliminar este estímulo inicial. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y pues en esta fotografía ver cómo lo hace, pues teniendo esa integración entre nervios, bien sean nervios craneales o nervios espinales, más abajo. Entonces, el hipotálamo, el cual está aproximadamente a este nivel por dentro, o sea, porque aquí estamos viendo la corteza muy externamente, pues realiza ese trabajo del cual estamos hablando. Entradas y salidas. Pues vemos entonces que en este caso el cerebro, el encéfalo, recibe información sensorial de los oídos, la cavidad oral, la piel, las vísceras, que ingresan en la médula espinal y el tronco encefálico y luego asciende, lo que significa que viaja de caudal a rostral. Entonces, ¿cuál es la dirección de las entradas? De caudal a rostral. Esas son las aferencias. ¿Sí? Entonces, aquí lo tenemos. Tenemos aferencias de la cara, de las vísceras, del cráneo, del oído. ¿Sí? La aceleración, la olfacción y la visión, cabe destacar que llegan directamente a la corteza. Eso generalmente lo toman, es pregunta de examen. Bueno, los músculos extraoculares, músculos de la expresión facial, estas son en el caso de las salidas, las eferencias, las respuestas. Mientras que las entradas o las señales del cuerpo, el estado de la piel, las articulaciones de los músculos, huesos y vísceras, pues entran de manera más caudal aún y viajan a través de la médula espinal como tal. Bueno, el sistema somatosensorial, pues fíjense que está bien claro en esta imagen. Admite una amplia variedad de sensaciones conscientes e inconscientes. Y fíjense que trabaja a manera de protector de nosotros mismos. El sistema somatosensorial entonces transporta información de la piel, vísceras, músculos, articulaciones, que da como resultado la percepción del tacto, presión, vibración, dolor, temperatura, cosquilleo, picazón, humedad, etc. Sí, entonces en este reflejo vemos eso es lo importante de dejar claro en esta imagen. Vía aferente y eferente. Tenemos la piel donde hay un estímulo que es el pinchazo. Entonces por la vía eferente, una neurona sensorial, ¿sí? O aferente va viajando donde hay un importante centro sensitivo que es el ganglio de la raíz dorsal. Hay una conexión con una interneurona y esta interneurona
lleva la señal específicamente a la señal de retirada en este reflejo representado aquí a las fibras musculares para que se retire, en el caso de que algo que nos hace daño, se retire la extremidad comprometida. Entonces vemos que la ruta es estímulo, la vía, mejor dicho, es el estímulo, un potencial graduado del receptor específicamente, ¿sí? Y un potencial de acción, que en este caso va a la unión neuromuscular y nos lleva a retirar la extremidad afectada. Un esquema que recomendablemente pues pueden aprender a dibujar porque siempre lo toman igualmente. Olvidé decirles que en cuanto a las neuronas, entonces es importante que sepan que la de la raíz dorsal se trata de una neurona pseudomonopolar, porque también es muy preguntable, con el permiso del castellano, es muy preguntable, siempre lo toman. Entonces, muchas gracias por su atención. Disculpen la extensión del video, pero me gusta hacer las cosas muy explicativas. No olviden darle like y suscribirse. Síganme en mis redes sociales, disfruten del tema y muchas gracias. Adiós, nos vemos en una muy próxima entrega con la segunda parte de este video. Chao.